Buen día, y bienvenidos una vez más a Relatos Crípticos. Espero que estén cómodos y listos para escuchar más historias aterradoras, que he recopilado a lo largo del tiempo. Empecemos. Hay un montón de buenas historias en un archivo ruso de creepypasta, basadas en historias contadas por el abuelo de un anón que trabajó como inspector de policía en la Unión Soviética y en la Rusia de los 90. Esas historias son básicamente posts hechos por ese anón en uno de los tableros de imágenes rusos hace muchos años. Que yo sepa, no hay ninguna traducción al inglés de estas historias, aunque son bastante buenas y están todas basadas en casos policiales reales en los que trabajó el abuelo de Anón. Ya que hablo ruso, ¿alguno de los anons de aquí quiere que los traduzca? Lo pregunto porque hay un montón de texto y no me gustaría hacer todo este trabajo si a nadie de aquí le interesan estas cosas. Hoy en día ya no sé ni de qué va X. Bueno, señores, he conseguido encontrar un cable para mi fotocámara barata y eso significa que ha llegado el momento de contar algunas historias emocionantes. Como ya he dicho, mi difunto abuelo sirvió en la Militsia, nombre de las fuerzas policiales en la Unión Soviética y en muchos países del Pacto de Varsovia, en la Unión Soviética y hasta el final de los años 90. Para ser más precisos, era inspector en la única comisaría de la Militsia en una pequeña ciudad cerca de Moscú. Era un hombre muy callado y solemne, pero cuando le preguntabas por su trabajo, solía ponerse más hablador. En mi opinión, el trabajo era lo único que amaba en esta vida. Por eso, cuando era más joven, ya entonces me interesaban las cosas paranormales, pasaba muchas tardes en su cocina, preguntando por los casos más interesantes de su carrera. Tras la muerte de mi abuelo he encontrado un grueso cuaderno que al parecer utilizaba como una especie de diario que guardaba en su armario personal. En ese diario había una recopilación de sus casos más, digamos, curiosos. He conseguido que mi abuela me entregue este diario varias veces, y al leerlo siempre pensaba en mi abuelo como en un matemático cualquiera. Nada de estilo literario, nada de opiniones personales. Solo hechos confirmados, como el lugar donde se encontró el cadáver, la evaluación de un criminólogo, los sospechosos y cosas así, algunas teorías y un par de notas. Creo que siguió trabajando en estos casos en su tiempo libre, tratando de resolver estos enigmas. La mayoría de sus apuntes se corresponden con las historias que me contaba cuando yo era un niño, pero también había algunas de las que nunca había oído hablar. En caso de que de repente le gusten algunas de estas historias, puede que incluso haga una visita a mi abuela y le pida que me deje hojear algunas páginas de ese diario para leer algunos casos con los que no estoy familiarizado, y hacer algunas fotos de las antiguas escenas de los crímenes. Más tarde podemos incluso intentar adivinar lo que ocurrió allí. Como he dicho, quería escribir una especie de libro sobre esos casos, así que les proporcionaré algunas fotos que ya tengo con algunas notas adicionales, pero no esperen que todas mis fotos sean de escenas de crimen exactas, por razones obvias. En algunos casos me acobardé al entrar en determinadas casas, porque los barrios de aquí, como la ciudad en general, están llenos de ciertos elementos criminales, y si entras en algún albergue de mierda lleno de exconvictos y drogadictos, puede que simplemente no salgas de él. También algunos lugares tienen intercomunicadores hoy en día. También añadiré que no habrá popobaguas. Popobagua es un espíritu maligno de Zanzíbar, que también es un meme en el X ruso porque este nombre suena gracioso en ruso, algo así como bromista del culo. No hay descripciones coloridas de monstruos y cosas por el estilo. Muchos casos tienen serios matices místicos, pero con algo de imaginación probablemente puedas explicarlos dentro de un marco de fenómenos habituales. Pero puedo prometerte un poco de noir, desmembramiento y romanticismo de escaleras manchadas de pis en complejos de apartamentos. Ah, sí, también les pido que no se pongan a criticar la calidad de mis fotos. No soy fotógrafo y en lugar de una cámara adecuada tengo esta mierda digital. Bueno, empecemos. El primer caso que quiero contarles ocurrió en el año 93, y es particularmente interesante porque nadie logró explicar lo que sucedió allí.
Voy a añadir algunas fotos a este post. La primera tiene el complejo de apartamentos donde sucedió, la segunda, un lugar exacto donde se encontró el cuerpo, segundo hueco de la escalera, entre el tercero y cuarto piso si es absolutamente necesario saber. Así que, alrededor de las 10 de la noche, un grupo operativo de investigación, en esta pequeña ciudad consistía de policías regulares al azar, pero usualmente tenía un investigador, análogo soviético de un detective, y un experto criminólogo, fue llamado por un informe sobre el descubrimiento de un cadáver. Y esto es lo que vieron en esa escalera. Un cuerpo humano goteando un montón de sangre, la cabeza separada del torso y tendida no muy lejos, las laceraciones parecen como si alguien lo hubiera masticado, según mi abuelo. Su ropa, que consistía de pantalones, suéter y zapatillas de entrenamiento, desgarrados en una docena de lugares, también algunas lesiones más pequeñas en su piel desnuda. Fue inmediatamente obvio que este cadáver era fresco, lo que fue confirmado por el criminólogo en la escena. El rigor mortis aún no se había manifestado, lo que indicaba que habían pasado menos de 2 horas desde el momento de la muerte. Esto se confirmó más tarde, durante el interrogatorio de la viuda inconsolable de la víctima, que vivía en el cuarto piso y cuya puerta estaba como a 3 metros del cuerpo. Por cierto, fue ella quien encontró y denunció el cadáver. La viuda era claramente una alcohólica, y ya tenía tiempo para emborracharse, pero no obstante proporcionó alguna información. Su marido salió del piso sobre las 9:30 de la noche para sacar la basura. Cuando pasaron 15 minutos, empezó a preocuparse de que él decidiera pararse a charlar con sus amigos de copas, que solían sentarse cerca de la entrada del complejo de apartamentos, bebiendo. Las ventanas de su piso no daban vista al patio exterior, si no recuerdo mal, así que decidió bajar ella misma a buscarlo. Pero en el momento en que salió de su piso vio el cuerpo desfigurado de su marido en un charco de sangre. No dio más detalles durante los interrogatorios posteriores. Ahora viene lo interesante. Los interrogatorios a otros habitantes de ese complejo no aportaron literalmente ninguna información adicional. Ni uno solo de ellos oyó ningún alboroto, gritos o sonidos de lucha. Nada. Y eso teniendo en cuenta la mierda de puertas no insonorizadas que tenía la gente por aquel entonces. También había, efectivamente, un grupo de borrachos sentados en un porche del piso de abajo. Según ellos, llevaban allí desde alrededor de las 8 de la tarde y en todo ese tiempo solo entraron en el complejo una señora mayor, que vivía en el primer piso, y una madre soltera, que vivía en el segundo. Ambas tampoco oyeron ni vieron nada. Durante ese tiempo, ni una sola persona salió del complejo. Por eso, mi abuelo sospechó casi instantáneamente de algún tipo de perro grande. ¿Qué otra cosa podría desmembrar a una persona de esa manera en medio de la civilización? La investigación posterior reveló que había 2 propietarios de perros en ese complejo, pero sus perros no eran lo suficientemente grandes como para infligir tales heridas, lo que también fue confirmado posteriormente por el forense. La cabeza estaba efectivamente separada del cuerpo como con los dientes de un gran animal, su columna vertebral estaba literalmente triturada en algunas partes. Además, una de sus piernas tenía marcas muy claras de mandíbulas. Según el forense, parecían muy deliberadas, como si se hubieran dejado allí intencionadamente. Cada diente de la mandíbula inferior y superior dejaba una marca limpia, lo que casi nunca ocurre en la práctica normal de los forenses, que seguro que nunca han visto algo así. Las mandíbulas eran de hecho similares a las de los perros, pero realmente grandes, y había 48 de esas marcas de dientes allí, mientras que los perros normales solo tienen 42, a veces, un poco más, a veces un poco menos, pero rara vez y no por mucho. Ahora un par de comentarios propios. Un perro grande es capaz de separar la cabeza de un hombre adulto de su cuerpo en unos 15 o 20 minutos, puedo confirmarlo como dueño de un perro grande. No, mi perro no ha matado a nadie, pero puede masticar un hueso grande en unos 10 minutos, pero habría un puto montón de ruido y gritos. Bueno, si el perro de alguna manera se las arreglara para rasgar las cuerdas vocales de ese tipo en el primer mordisco. No habría muchos gritos, que supongo que es posible, teniendo en cuenta el tamaño de esas mandíbulas, pero ¿cómo podría nadie notar un enorme perro sin dueño entrar y salir del complejo de apartamentos? Los animales de este tipo tienden a ser recordados.
Otra cosa extraña es que solo se encontró sangre cerca del cuerpo. No había sangre en las propias escaleras, ni por encima ni por debajo. Como si primero lo hubieran puesto en el suelo y luego le hubieran masticado la cabeza tranquilamente en silencio. Mi perro atacó una vez a un vagabundo, había mucha sangre, goteaba de sus mandíbulas y de su pecho durante todo el camino a casa, y déjame recordarte que el humano tiene mucha más sangre que un perro. Nada de eso aquí, todo está limpio y brillante. Así que tenemos algo grande que apareció en la escalera entre los pisos. Esa casa no tenía un conducto de basura. Si quieres entretener una teoría tan salvaje de su método de movimiento, masticó silenciosamente la cabeza del hombre adulto, dejó una docena de heridas en su cuerpo sin ningún signo de resistencia, y luego desapareció. Así sucedió. Oficialmente el caso se explicó por un ataque de un perro salvaje y se clausuró de una puñetera vez, no sin antes informar a todos los cazadores de perros locales de que deberían hacer mejor su trabajo en el futuro. Esta historia también ocurrió alrededor del 93 en esa misma pequeña ciudad cerca de Moscú. Intenté y no conseguí encontrar nada en Google sobre ello, y nunca he oído a nadie hablar de eso aquí en esta ciudad. Supongo que no hay razón para revelar el nombre, para ser honesto. Mi abuelo trabajaba en la militsilla local, y le pregunté sobre ese caso muchas veces, así que supongo que no me lo imaginé del todo, aunque entonces tenía como 4 años y mis recuerdos son un poco borrosos. Por aquel entonces, empezaron a desaparecer mujeres jóvenes en nuestro pueblo. Chicas absolutamente normales, no novias de delincuentes ni nada por el estilo, según mi abuelo. En un solo mes desaparecieron 6 de ellas. Y luego la 7ª se perdió. Su padre era entrenador en un club de boxeo local, popular entre los deportistas y los matones locales. A partir de un montón de sus clientes y amigos que estaban dispuestos a ayudarlo, creó una especie de patrulla de milicianos con el objetivo de buscar a su hija y evitar secuestros similares en el futuro. Esta milicia empezó a pasearse por el barrio en pequeños grupos y una noche me desperté por unos fuertes ruidos procedentes del exterior. Corrí a mi ventana y vi a mi madre y a mi padre de pie, mirando a un grupo de tipos que intentaban ensanchar una pequeña ventana del sótano que estaba justo debajo del mío, en el primer piso, con mazos. Ahora algunos datos aportados por mi abuelo. Los chicos de una de esas patrullas vieron a 3 tipos que llevaban algo grande hacia ese sótano. Inmediatamente corrieron tras ellos, pero esos 3 tipos consiguieron cerrar la pesada puerta de acero del sótano antes de que los atraparan. Más tarde me enteré de que también construyeron una barricada con algo de basura que había dentro cuando se dieron cuenta de que los tipos de la milicia no estaban bromeando. Entonces, los milicianos llamaron a todos los demás y entraron en el sótano por esa ventana, donde encontraron a esos 3 locos armados con cuchillos y el cuerpo ya desmembrado de la chica. Ahora sé que también había un libro escrito a mano en un idioma desconocido. Al parecer, más tarde se perdió o fue robado de la caja de pruebas, una sierra para metales y un cráneo de perro. Las paredes y el suelo estaban cubiertos de algunos símbolos escritos con tiza, que fueron en su mayoría destruidos bajo los pies de las 2 docenas de boxeadores que entraron en ese sótano, pero no se perdió nada de valor, supongo. Cuando la policía llegó, esos 3 tipos ya estaban muy golpeados por los boxeadores. Uno de ellos quedó lisiado de por vida, y otro murió. Algunos boxeadores recibieron algunos cortes superficiales. El interrogatorio del padre furioso no dio ningún resultado, al igual que los últimos interrogatorios de la militsilla, aunque se encontraron muchos rastros de sangre en ese sótano, de diferentes personas y de un largo periodo de tiempo. Como es de esperar, no se encontró ningún cuerpo aunque los grupos de búsqueda peinaron todos los barrios y un bosque cercano. Los 2 supervivientes guardaron silencio. Ahora que lo pienso, esos tipos eran una especie de cosplayers de nigromancianitos jodidos de la cabeza o algo así e incluso se las arreglaron para ocultar esos cuerpos muy bien. Imagina lo que podría ser una persona más inteligente y sin problemas mentales. Me topé con estas fotos, así que supongo que les contaré sobre ellas.
Tengo que advertir que a algunas personas no les parecerá demasiado aterrador, pero este caso siempre me ha cautivado, hay algo en él. Además, cuando una vez vi unas lucecitas en ese bosque por la noche me cagué en sentido figurado. Será más largo que el primero, pero prepárense, porque tampoco tengo ni puta idea de cuánto durará el tercero. Sucedió en el invierno del 95. Una noche, alrededor de las 8, un extraño visitante llegó a la estación local de Militsilla, un sacerdote de la iglesia local, que, por cierto, resulta estar en medio de la puta nada. Vino a denunciar las amenazas que lleva recibiendo desde hace tiempo. El sacerdote trajo un montón de notas con él, que estaban escritas en páginas de cuaderno rotas en letras de molde torcidas. Estaban escritas con un montón de errores, con los que el policía de guardia de esa noche se divirtió por un rato. Pero no se rió por mucho tiempo. Según el sacerdote, recibía regularmente esas notas en su buzón, primero cada 3 días, más tarde, todos los días, razón por la que decidió finalmente denunciarlas. Después de que le preguntaran si quería añadir algo más a su informe, añadió de forma indecisa que recientemente había empezado a oír el sonido de las bofetadas en su apartamento. Como si alguien estuviera abofeteando el linóleo de su pasillo y de la cocina con las manos desnudas, muy claramente. Cuando se le preguntó si había comprobado lo que era, respondió que estaba demasiado asustado para salir de su habitación y que solo rezaba a Dios, esperando su protección. Le preocupaba claramente que la gente pensara que estaba loco, y la gente de la comisaría lo pensó, pero su informe fue aceptado oficialmente. Fue un periodo de mucho ruido para la militsilla, y como el sacerdote no parecía estar bien de la cabeza, el caso y esas notas se olvidaron durante un tiempo. Alrededor de una semana después, un grupo operativo de investigación recibe una llamada. En el bosque, a unos 250 metros de profundidad, en el claro que se ve en la primera foto, se ha encontrado un cadáver. Y no un cuerpo cualquiera, sino, como probablemente habrán adivinado, el cuerpo de ese mismo sacerdote. El estado de ese cadáver era jodidamente terrible, faltaba casi toda la musculatura, el tejido de las manos y las piernas, el cuerpo estaba cubierto de livor mortis y manchas. Los rasgos faciales estaban distorsionados por la podredumbre. Solo se le reconoció rápidamente gracias a su cruz, que era el único elemento de ropa que llevaba, su pelo largo y su barba. Más tarde se llegó a la conclusión de que había muerto entre 7 u 8 días antes del descubrimiento. Además, es evidente que su cuerpo se mantuvo en el interior durante algún tiempo, ya que no se habría podrido tanto con las heladas del invierno. Lo confirmó el anciano que encontró el cuerpo, ya que solía pasear con su perro todos los días por la misma ruta en este bosque y solo descubrió el cuerpo esa mañana. Además, lo que era especialmente extraño, muchas huellas que se encontraron alrededor de ese cuerpo parecían las huellas de manos humanas. No parecían huellas de manos, eran las huellas de manos. Era jodidamente ridículo en ese momento, citando a mi abuelo. Había un rastro de esas huellas que daba la vuelta al bosque, extrañamente, no en el camino despejado, sino alrededor de él en los montículos de nieve. No había evidencia de que el cuerpo fuera arrastrado, todas las demás huellas pertenecían a ese anciano y a los policías. La noche anterior hubo una gran nevada, que habría cubierto las huellas, por lo que el cuerpo claramente no estuvo allí mucho tiempo y claramente no apareció allí por sí mismo. Los interrogatorios al anciano, a los residentes de las casas cercanas y a los guardias de una cooperativa de garajes cercana no aclararon mucho. Sin embargo, el anciano no dejaba de insistir en el hallazgo de cadáveres de animales en ese claro. Perros, gatos, ratas, cuervos y demás. Lo denunció muchas veces a Militsilla, pero no se hizo nada al respecto y él mismo tuvo que enterrar a los animales. También tuvo que compartir su teoría sobre los satanistas con los investigadores. El lugar en sí estaba alejado de todo, las casas más cercanas estaban como a 600, 700 metros, igual que la cooperativa del garaje. Ningún coche se detuvo en las cercanías, no se vio allí a ninguna persona misteriosa, ni siquiera a gente corriente con una gran bolsa o paquete. Literalmente ni una mierda. Y fue entonces cuando alguien recordó lo de las notas. Las notas anteriores eran bastante simplistas, básicamente amenazas como:
rechaza tu fe o te mataremos. Pero las que vinieron después eran un poco más interesantes. Quítate la cruz o alimentarás al hambriento contigo, citó mi abuelo de memoria. Había más, pero lamentablemente no recordaba de qué se trataba. Todos ellos tenían un montón de errores, como ya he dicho. Que yo sepa, no se hizo ninguna prueba caligráfica, pero esas notas se entregaron rápidamente a los expertos para que comprobaran si había huellas dactilares, mientras los investigadores decidían visitar el apartamento del sacerdote. La puerta no estaba cerrada, aunque no había signos de haber forzado la entrada. Recordando las palabras del sacerdote sobre las bofetadas en el suelo, se revisó el linóleo del pasillo y de la cocina, sin muchas esperanzas, en busca de huellas dactilares. Pero fue un éxito repentino. Unas claras huellas de manos. Unos dedos enormes que, sin duda, no eran los del sacerdote. Los dedos parecían de un martillero o de un herrero, según mi abuelo. Aparte de eso, todo en su piso parecía en orden. Todos los objetos de valor evidentes, como los iconos, seguían allí. Pero no había forma de saberlo con seguridad, ya que aquel sacerdote vivía solo y no tenía parientes, al ser huérfano. En resumen, las huellas dactilares de los papeles eran idénticas a las del suelo, pero ni la estación local de la militsilla, ni el archivo regional más grande tenían esas huellas en sus bases de datos. Mientras tanto, el informe del forense indica que los músculos de las manos y las piernas no fueron comidos por los animales, sino que fueron eliminados con precisión quirúrgica, utilizando un bisturí o un cuchillo pequeño y muy afilado. No se encontraron más heridas en su cuerpo, ni tampoco rastros de venenos conocidos. La militsilla tuvo que empezar a interrogar a los miembros de la parroquia de Pirest. No se le vio allí desde el día en que denunció las amenazas de muerte en la comisaría local. La conclusión obvia fue que desapareció después de visitarla, ya que ocurrió después del servicio vespertino. Así que ocurrió o bien de camino a casa, o en su apartamento, teniendo en cuenta que se encontró abierto. Al interrogar a sus vecinos se descubrió que probablemente no había vuelto a casa ese día. Una anciana incluso se acercó a su puerta hacia las 9 de la noche para pedirle un consejo de vida, pero nadie le abrió. Tampoco oyó ningún ruido ni vio a ninguna persona sospechosa. Parecía un completo callejón sin salida. Todos los inválidos locales fueron revisados, por si acaso. Los investigadores realmente trataron de trabajar de alguna manera el ángulo de la extraña huella de la mano. Al principio empezaron a revisar a los que vivían cerca. Y después en Chechenia y Afganistán, fueron muchos. Al final, la militsilla comprobó a casi todos los inválidos de la ciudad, pero no encontró ninguna coincidencia de huellas dactilares. No esperaban realmente ningún resultado en ese momento, para ser honestos, así que simplemente lo atribuyeron a probables cultistas locales, lo que era realmente fácil de hacer en ese momento, debido a la historia que ocurrió cuando era un niño. Incluso esos dos tipos que fueron capturados hace 2 años fueron interrogados, pero sin resultado. Tal vez fue cosa de sus amigos o algo así, pero lo dudo ya que el modus operandi parece demasiado diferente. Por supuesto, si el sacerdote no hubiera sido ignorado cuando llegó a la estación, probablemente podría haberles dicho algo más, y esa información podría haber resultado en un caso resuelto, pero tenemos lo que tenemos. Y realmente huele a algo de misticismo, en mi opinión. Por cierto, aquí hay otra foto de ese lugar, hecha a eso de las 11 de la noche. Esas son las lucecitas, de las que les hablé al principio. Haciendo zoom no conseguí nada, y el flash de mi cámara era tan jodidamente brillante que me asusté y decidí salir de ese lugar por si me veían. No es que sea un cobarde, pero ya saben, ese bosque se vuelve realmente espeluznante cuando se conoce esta historia. Las luces están alrededor del lugar donde está la tumba. Ciertamente no son luces de cigarrillos, están demasiado lejos para ser vistas tan claramente. Posiblemente sean pequeñas fogatas o luces de motocicletas, no hay forma de llegar con un coche hasta allí. Esto sigue siendo un misterio. Así que, caballeros, vayamos más allá. Probablemente no habrá mucho material que suene paranormal en este, ya que la verdadera pregunta aquí no es cómo alguien haría esto, sino por qué carajo alguien haría esto. Vamos.
sucedió en el 91, que fue una época difícil. Los niveles de apatía y de falta de profesionalidad en general en Rusia estaban por las nubes por aquel entonces, lo que jugó un papel importante en este caso. Nadie estaba seguro sobre el mañana y el futuro de su país. Todo comenzó con una llamada desde una dirección muy mala por una razón de mierda. El complejo de apartamentos donde todo sucedió se puede ver en una foto que añado a este post. Desde que tengo uso de razón, este lugar en particular siempre fue considerado malo y peligroso. Pero no porque tuviera fantasmas o alguna mierda de esas, por supuesto. La razón era mucho más simple, era un antiguo dormitorio, que en aquellos tiempos estaba lleno de gente de lo más bajo de la sociedad. Robos, acuchillamientos y asesinatos ocurrían allí regularmente. Incluso tuve la oportunidad de ver a los lugareños, y por así decirlo, las costumbres de forma personal cuando era un niño. Iba en bicicleta por los alrededores, cuando una cabeza humana salió volando por una ventana y aterrizó a unos 30 metros de mí. Según los rumores, algunos drogadictos tuvieron una discusión. Pero en fin, solo cuento esto para que entiendan mejor qué tipo de ambiente tenía ese lugar y por qué no entré a hacer algunas fotos para ustedes. Sí, me oriné encima. Volviendo al tema, en uno de los pisos de la segunda planta una familia fue asesinada. Dicha familia estaba formada por una madre soltera, su hija de 7 años y, como se supo después, un bebé de 1 año. Eran extremadamente pobres y, según la anciana que vivía en el apartamento de al lado, la pobre estuvo a punto de sufrir un infarto cuando descubrió los cadáveres. La madre no tenía trabajo, bebía sin parar y a menudo llevaba a casa a algunos hombres sospechosos. La hija era prácticamente una indigente y nunca fue a ningún tipo de guardería o escuela. No está claro cómo se las arregló la niña para sobrevivir en una familia así. Según mi abuelo, hay que dividir cualquier cosa que digan esas viejas abuelas soviéticas si quieres acercarte a la verdad, pero de todos modos todo parecía una mierda. La puerta estaba ligeramente entreabierta, lo que permitió encontrar los cuerpos. En cuanto a los cuerpos, a primera vista, parecía un caso típico de violencia doméstica. Aunque con algo de fuerza excesiva. Alrededor de 30 heridas de cuchillo en cada cuerpo. Las heridas tenían al menos 2 días de antigüedad. La teoría del experto en criminología era que esas heridas fueron infligidas en los cuerpos ya muertos. La madre fue asesinada en la cocina. Había signos de lucha por todas partes, los muebles estaban volcados, el asa de la nevera arrancada y algunos platos rotos. Una botella de vodka inusualmente cara y algunos manjares podridos estaban pintorescamente tirados en la mesa barata y deteriorada. La hija, al parecer, fue asesinada mientras dormía, porque la encontraron en su cama en posición fetal. No hay signos de resistencia. En cuanto al bebé, no se encontró ningún rastro de él, salvo una valla de bebé en la habitación de su hermana. La propia existencia del bebé solo fue corroborada por esa misma anciana, y más tarde por otros vecinos. Ni pañales, ni comida para bebés, ni carriola, ni certificado de nacimiento, nada, lo cual, considerando el estatus social de esa familia, podría ser posible. Pero incluso el registro superficial del apartamento reveló muchas cosas interesantes. No solo el congelador estaba repleto de comida y alcohol caros, también había una gran suma de dinero escondida en la nevera. Literalmente, unos cuantos paquetes de dinero escondidos dentro de los envoltorios baratos, que era una forma normal de esconder el dinero y los objetos de valor de posibles ladrones en aquellos días. Pero, ¿qué hacían en el apartamento de esta gente tan pobre? Eso planteaba algunas preguntas, porque la conexión entre esos objetos de valor y las muertes era evidente. Otras preguntas a los vecinos y a los alcohólicos locales del patio aclararon 3 cosas importantes. En primer lugar, la mujer asesinada era popular aquí, si se sabe a qué me refiero, y su puerta solía estar abierta. En segundo lugar, según un grupo de testigos, un hombre extraño empezó a visitarla en la última semana. Estaba claro que no era de la zona, y aunque las descripciones variaban ligeramente de un testigo a otro, pintaban una imagen determinada. Edad incierta, cabeza completamente calva, siempre con el mismo traje marrón de 3 piezas, zapatos de charol y un moño. En resumen, parecía estar cargado de plata.
nadie pudo proporcionar a los investigadores ningún detalle distintivo de su aspecto físico o de su rostro. Este tipo de gente rara vez, o nunca, visitaba este lugar, y es una cuestión totalmente distinta a la de por qué nadie intentó robarle o simplemente darle una paliza, porque ese tipo de gente no era demasiado popular en esa residencia, por no decir otra cosa. Mucha gente lo vio entrar en el complejo de apartamentos y en el piso de la víctima, pero nadie lo vio salir. Otra cosa fue la interesante e inusual forma de hablar del sospechoso. Según las personas que hablaron con él, era florido, artístico, anticuado y extremadamente educado. Lamentablemente, nadie podía recordar del todo qué les preguntaba a aquel hombre, aunque todos, los testigos, podían recordar que tenía algunas preguntas, lo que no era del todo inusual en esos lugares, ya que los habitantes solían estar borrachos o en algo. Se le vio al menos 3 veces en la última semana, aunque cuando llegó la militsilla no se le vio allí durante 3 días seguidos. Y, por último, el tercer dato importante. En el momento en que este hombre empezó a acudir a este apartamento, la víctima dejó de recibir visitas y su piso, por primera vez en años, se quedó en silencio. No hubo gritos, ni ruidos fuertes, ni llantos de bebés. Así que sí, la existencia del bebé fue finalmente corroborada por los relatos de la mayoría de los testigos, pero nadie recordaba que la mujer muerta hubiera estado embarazada. Los cuerpos fueron llevados al forense, cuando los cargaban en el coche, parecía que todos los huesos de esos cuerpos estaban rotos, básicamente se comportaban como un par de muñecos de trapo. El registro posterior del apartamento no proporcionó a los investigadores ningún detalle adicional, no había signos de entrada forzada, ni rastros de sangre, excepto los de las víctimas. La botella de vodka y los vasos de la mesa fueron, por supuesto, revisados en busca de huellas dactilares, pero solo se encontraron huellas que pertenecían a la víctima. Los pomos de las puertas de su piso dieron una gama tan disparatada de dedos diferentes, que los expertos se agotaron hasta la extenuación comparando cada conjunto con lo que tenían en sus bases de datos. En cualquier caso, casi todas las huellas dactilares pertenecían a los habitantes de la zona, que no la habían visto desde hacía al menos 2 semanas. Ahora, el informe del forense era mucho más jodidamente interesante. En efecto, las lesiones en los cuerpos fueron infligidas cuando las víctimas ya estaban muertas desde hacía aproximadamente un día en ese momento. Pero esto no es lo interesante. La autopsia mostró que todos los huesos de sus cuerpos, excepto el cráneo y las vértebras cervicales, se volvieron extremadamente frágiles y, básicamente, estaban muy dañados por no se sabe qué. Ciertamente no se rompieron por el traumatismo, ya que no había rastros de tal daño en los propios cuerpos, por no mencionar que sería un proceso muy agotador, romper cada pequeño hueso del cuerpo humano. También los cuerpos parecerían un par de bolsas ensangrentadas desgarradas después de eso. Los daños causados en los huesos recordaron al experto local de la militsilla los efectos del ácido fluorhídrico altamente concentrado, pero había 2 grandes problemas con esta teoría. En primer lugar, el ácido fluorhídrico de tal concentración habría dejado putas quemaduras químicas extremas, teniendo en cuenta que todos los huesos de la madre y de la hija estaban muy dañados, tuvieron que bañarse en ese ácido para conseguir tal efecto, pero no había rastros en la superficie de eso. En segundo lugar, este ácido deja tal rama química en el cuerpo humano, que las pruebas seguramente lo habrían identificado, pero lo único irregular de sus huesos era una falta crítica de calcio y punto. Al mismo tiempo que se realizaban las pruebas, llegó una llamada de uno de los testigos interrogado anteriormente. Vio al sospechoso entrando en la caldera cerca de ese complejo de apartamentos. Sin perder tiempo, mi abuelo consiguió 2 operarios y salió. La puerta de la sala de calderas estaba abierta, nunca se supo si fue forzada por el sospechoso o simplemente dejada sin cerrar por los descuidados trabajadores, pero según todas las normas esa puerta debía estar cerrada. En las fotos se puede ver esa misma sala de calderas. Perdonen que no intente entrar, ahora hay una cerradura colgada allí y tratar de trepar por el hormigón y las paredes con alambre de púas no es mi idea de diversión.
Así que el abuelo fue allí y se encontró con dos mujeres de mediana edad que trabajaban dentro. Por cierto, se supone que hay 5 o 6 personas trabajando en todo momento, según las normas. Esta es probablemente la razón por la que algo explotó dentro, cuando yo era un niño. Estaban notablemente inquietas y no actuaban con normalidad, como si tuvieran miedo. Cuando se les preguntó por el sospechoso, se rieron nerviosamente y negaron tener conocimiento de él. La forma en que intentaron engañarme fue bastante caricaturesca, dijo mi abuelo. Pero en ese momento a mi abuelo no le importaron mucho, solo dejó a uno de sus operativos allí para vigilar la entrada principal y esas dos. Al otro de sus subordinados se lo llevó con él para que realizara más eficazmente el registro de la zona. Por cierto, el edificio estaba bastante jodido. Como se puede ver en las fotos, es muy antiguo y de varios pisos. Así que por todas partes había humedad, óxido y solo una de cada 10 bombillas funcionaba, así que tuvieron que coger las linternas. En el rincón más alejado de ese edificio, que probablemente nadie visitaba desde hacía años, se encontró la chaqueta suelta del bebé, colgando entre las tuberías que se entrecruzaban. El abuelo y su subordinado empezaron a buscar frenéticamente por toda la zona, miraron literalmente debajo de todas las tuberías de ese edificio, pero no encontraron nada. Incluso el experto en criminología que llegó más tarde no tuvo suerte con las huellas dactilares ni con ninguna huella. La chaqueta del bebé no tenía rastros de sangre, ni ningún otro rastro. Parecía muy limpio, como si estuviera recién lavado. Más tarde llamaron a 2 mujeres para interrogarlas, una de las cuales afirmó que no había visto ni sabía nada y la otra desapareció tras el primer interrogatorio. Como dijo más tarde su melancólico y borracho marido, se marchó de casa sin ni siquiera empacar ninguna de sus pertenencias. A pesar de las numerosas preguntas que la militsilla hizo a su marido y a su colega, a pesar de comprobar todas las conexiones posibles, nada dio resultado. En todos los sentidos, esas mujeres eran completamente normales. Incluso se tomaron sus huellas dactilares y se compararon con las encontradas en el piso de la víctima, pero esto, naturalmente, acabó en fracaso. En ese momento el caso se detuvo y parecía que no había nada más que investigar. De repente, un mes después, llegó otra llamada del mismo complejo de apartamentos, de la misma anciana que encontró los cuerpos. Según ella, unos débiles sonidos de llanto provenían del apartamento ahora sellado donde se produjeron los asesinatos. El grupo operativo investigador respondió a la llamada. Mi abuelo me dijo que casi sentía físicamente el surrealismo de la situación. La puerta sellada del apartamento muerto no tenía signos de haber sido forzada, y el abuelo escuchó un débil sonido de llanto de bebé en el interior. Tardaron media hora en entrar en el apartamento, y efectivamente, allí se encontró un bebé. Solo que no tenía ojos. Es decir, no había sangre ni nada. Solo no tenía ojos. Como se supo más tarde, se los habían quitado quirúrgicamente de sus cuencas. Una fina capa de piel rosada cubría los lugares donde deberían haber estado los ojos con pequeñas cicatrices que los marcaban, como si se tratara de una cirugía plástica. No se encontró ninguna otra lesión o patología. Si tienes curiosidad por saber su destino, primero lo llevaron al hospital infantil y luego a un orfanato para niños. No sé lo que le ocurrió después, pero me parece que tuvo una vida muy infeliz, aunque tengo curiosidad por saber si le ocurrió algo más extraño. Así fue, caballeros. Estoy muy cansado de escribir todo esto, nota del traductor. Imagínate lo que es teclear y traducir, perra, pero voy a añadir la teoría de mi abuelo y un par de pensamientos propios. Su teoría era que el infante fue básicamente comprado a su madre alcohólica por ese tipo en un traje de 3 piezas. Pero algo salió mal en el trato y lo llevó a matar a la madre y a la hija como testigo. El método de asesinato en sí era mucho menos claro. Supongamos que las heridas de cuchillo eran una forma de llevar la investigación por el camino equivocado, aunque el asesino parecía demasiado inteligente para pensar que engañaría a los expertos, teniendo en cuenta que claramente sabía cómo no dejar ningún rastro de su presencia, o enmascarar una forma de que la sustancia que daña los huesos entrara en el cuerpo. Aunque las lesiones en ambos cuerpos parecían muy aleatorias.
Algunas partes de los cuerpos estaban cubiertas de heridas, mientras que otras permanecían intactas. Y de nuevo, los expertos no tenían ni idea de qué tipo de veneno podía tener tal efecto sin dejar ningún rastro. Lo siguiente, ¿quién dejaría una suma tan grande de dinero a un cadáver? Realmente había un jodido montón de dinero allí y solo una pobre mujer que se bebía los sesos podía pensar que nadie los encontraría. Pero los hechos son los hechos, el dinero estaba allí. ¿Cómo relacionarlo con esas dos mujeres de las calderas? No tengo ni puta idea. Por cierto, la que se marchó nunca regresó. Mi abuelo volvía a menudo a este caso y comprobaba cualquier nueva información sobre su posible paradero. Supongo que alguien logró asustarlos muy bien. Pero no hay manera de saber ahora realmente. Y joder si sé lo que la chaqueta del bebé estaba haciendo allí. Lo siguiente. El bebé. ¿De dónde lo sacó la víctima? ¿Fue robado? ¿Dejado en su puerta? Las cicatrices de cosas como la extirpación de un ojo no se curan en un mes, como debes saber. Fue algún otro bebé, pero ¿cómo y por qué? Además, los que vieron al niño antes de que ocurriera todo esto, afirmaron que tenía una marca de nacimiento en el lado derecho de la frente. El bebé sin ojos tenía exactamente la misma marca de nacimiento. Supongo que entrar en el apartamento sellado no fue un gran desafío, ya que el asesino podría haber tenido las llaves. Pero incluso sin todo eso, creo que hay muchas cosas misteriosas en esta historia. Eso es todo. Puede que me echen mierda, porque este caso no tenía mucho en términos de paranormal, pero créanme, el próximo caso lo tiene a montones. Antes de nada, tengo que decepcionarlos, porque la historia más paranormal la tendré que reservar para más adelante. No elegí el mejor momento para salir a hacer fotos. No solo casi me cago en los pantalones por culpa de un tipo espeluznante que había allí, sino que además la visibilidad era una mierda. Sin embargo, algunas de estas fotos encajarán muy bien en otra historia. Usen su imaginación para imaginar los lugares de los que les voy a hablar, porque algunos de estos lugares están demasiado lejos, son demasiado espeluznantes o ya no existen. Aún así, creo que encontrarán este caso de su agrado. Aquí va. Es el año 92, el país sigue agitado, mi abuelo sigue sirviendo en la militsilla de nuestra ciudad. Un día llega a su puesto un tipo extraño, que se comporta de forma torpe y tímida, obviamente nervioso. Según el abuelo, parecía un vagabundo borracho con ropa sucia y rota. Sin embargo, a pesar de su aspecto, tenía un pasaporte en regla y un domicilio legal. En resumen, les dijo esto. En una de las partes más alejadas y peores de la ciudad, que consistía en una cooperativa de garajes y un depósito de trenes abandonado, se pueden ver las puertas del depósito en la primera foto. No tengo ni puta idea de por qué brilla en verde, pero creo que tiene un aspecto curioso. Sus amigos empezaron a desaparecer. Por cierto, no tengo ni idea de por qué está ahí ese depósito, no he visto un solo tren en esas jodidas vías en mi vida. Aquellas personas no eran unos tipos cualquiera, sino auténticos vagabundos que tenían allí una especie de lugar donde se escondían de los ojos de la gente. También había un punto de recepción de chatarra y cobre cerca, nota del traductor. La venta de chatarra y cobre robado era una parte integral de la supervivencia de muchos vagabundos en los años 90. Eso explica por qué enviaron a un emisario que en realidad tenía algunos papeles legales en lugar de uno de los suyos, porque nadie quería pasar la noche en la casa de los monos, un término usado para referirse a una celda que alberga a borrachos y vagabundos, o ser utilizado como chivo expiatorio para ayudar a la militsilla a cerrar algunos casos muertos, lo que era, lamentablemente, una práctica bastante extendida en aquel entonces. Según explicó, algo extraño estaba ocurriendo allí. Hace apenas 3 días, uno de los vagabundos se alejó de la hoguera para orinar y no volvió. Unos 30 minutos después, sus amigos encendieron unos palos y fueron a buscarlo con esas antorchas improvisadas. Nunca se sabe, puede que se haya quedado dormido en una zanja o algo así. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, no consiguieron localizar a su amigo, aunque los vagabundos borrachos no son muy buenos en las operaciones de búsqueda nocturna, seamos sinceros. Su amigo tampoco volvió mañana ni pasado mañana.
No le dieron mucha importancia, sobre todo porque esa noche también desapareció una botella llena de vodka que, al parecer, era una mercancía lo suficientemente valiosa para ellos como para justificar la repentina huida de su amigo. No se llevó ninguna de sus cosas, así que estaban esperando a que volviera, dispuestos a darle una patada en el culo. Pero a la noche siguiente, otro de ellos desapareció, en circunstancias mucho más aterradoras. Del mismo modo, uno de ellos se alejó de la hoguera para orinar, pero en cuanto abandonó el círculo de luz que ésta proporcionaba y se adentró en los arbustos, lanzó un grito aterrador que se cortó bruscamente. Esto hizo que otros vagabundos entraran en acción y se apresuraran a rescatarlo. Pero en ese momento, según el emisario, escucharon una especie de gruñido que les hizo detenerse en seco. Él mismo no vio mucho, porque a nadie se le ocurrió preparar antorchas para tal ocasión, pero algunos de sus amigos afirmaron ver a una persona temible que les sonreía desde la oscuridad, apenas disipada por la débil luz de su hoguera. Para abreviar la historia, se asustaron mucho y volvieron a su hoguera, sin atreverse a ir a dormir hasta la mañana. En ese momento, los vagabundos se vieron obligados a tomar medidas extremas y pedir ayuda a uno de sus enemigos jurados, la militsilla. Legalmente hablando, la militsilla no tenía ninguna base para rechazar su informe, así que lo aceptaron, lo discutieron durante la pausa para fumar y lo descartaron rápidamente como desvaríos de vagabundos o algún tipo de broma. Los policías ya tenían bastante con lo suyo. Pero la siguiente desaparición les obligó a reflexionar y actuar. Uno de los ciudadanos del pueblo desapareció. Un tipo sencillo y normal al que le gustaba beber y conducir su coche en su tiempo libre. Según su mujer, era un hombre de familia responsable que nunca se iba sin avisar. Pero han pasado 2 días y no había ni rastro de él. Por cierto, joder si sé por qué no denunció su desaparición cuando pasaron las primeras 24 horas. Y el último lugar en el que se le vio fue, lo han adivinado, esa misma cooperativa de garaje, situada cerca del lugar de los vagabundos, donde dejó su coche y se dirigió a su casa, utilizando la ruta más conocida y corta, las antiguas vías del tren. Conectar su desaparición con la de los vagabundos era, por supuesto, algo obvio. Como se puede ver en las fotos, el bosque rodea estrechamente las vías desde ambos lados. La situación es similar en la otra dirección, excepto que hay un puente, que se puede ver en la foto. Decidí no subir a ese puente, porque en mi infancia vi un cadáver tirado allí, que no me dejó muchos recuerdos agradables. Ese cadáver en sí no es interesante, típica historia de finales de los 90. Después del puente hay más bosque a la derecha y un muro de hormigón a la izquierda, que separa el ferrocarril de los antiguos almacenes, que estaban casi abandonados en aquel entonces y que a mediados de los años 2000 fueron demolidos. Después de eso, se construyó allí una especie de mercado de materiales de construcción, pero ahora también está abandonado. Supongo que este lugar simplemente tiene ese destino. Y así sigue durante 1,5 kilómetros hasta llegar a zonas más o menos civilizadas de la ciudad. Al principio, sospecharon de los propios vagabundos, obviamente, pero por otro lado, si alguno de ellos fuera culpable, habría huido después de que su emisario informara a la militsilla, pero un operativo fue enviado a interrogarlos de todos modos, aunque, o era un idiota o los vagabundos dejaron su lugar habitual, porque no encontró a nadie. Mientras tanto, mi abuelo tomó un grupo de subordinados y fue a visitar esos viejos almacenes, que eran el lugar obvio para esconder posibles cuerpos. Además, en ese momento, no había ni un solo guardia de seguridad trabajando allí. Obviando los detalles aburridos, lo que encontraron allí fue una camisa a cuadros con algunos restos de sangre que, según la mujer del desaparecido, llevaba encima cuando salió de casa. Además, había mucha basura variada y un par de colchones. La habitación en la que los encontraron también estaba relativamente limpia, en comparación con el resto del almacén. Los expertos detectaron inmediatamente algunas huellas dactilares, allí y ahí les esperaba una cierta sorpresa. Se reveló que las huellas dactilares pertenecían a 2 convictos que se escaparon de alguna prisión cerca de Solikamsk hace unos 15 años y que en ese momento habían sido olvidados. Por cierto, fueron encarcelados por cosas bastante graves, violación y algo más, por lo que recuerdo. Uno de ellos era local, el otro vivía en Moscú.
El local tenía 62 años en ese momento, el de Moscú, 41. El siguiente paso lógico era comprobar la dirección donde vivía el convicto local fugado. Su piso estaba en la primera planta de una zona bastante mala de la ciudad. El complejo de apartamentos en sí estaba en estado crítico, ya ha sido demolido, y el piso en sí pertenecía al fondo de vivienda de la ciudad por alguna razón, apuesto a que el convicto se habría sorprendido bastante si decidiera volver a su casa legalmente, pero de todas formas nadie vivía allí. Resultó que conseguir las llaves no era un problema, ya que la puerta, un trozo de madera contrachapada, ya estaba rota con la cerradura arrancada. Dentro del apartamento, o para ser más precisos, dentro de su baño encontraron sin exagerar, un puto pandemonium. Los primeros rastros de sangre se encontraron en el suelo y en las paredes del pasillo. Y en el propio baño había una bañera llena de partes del cuerpo, pertenecientes a 3 personas en total, aunque nunca se encontraron cabezas ni torsos, que yo sepa, aparentemente cortadas con un hacha que tampoco se encontró nunca. Esas partes flotaban en agua fría y sucia, ni idea de dónde la consiguieron, ya que el suministro de agua a ese piso se cortó hace tiempo. El olor a descomposición y heces era horrible, el retrete estaba literalmente cubierto de excrementos, pero los vecinos no se pusieron en contacto con la militsilla, lo cual era comprensible ya que nadie vivía en los 3 primeros pisos, salvo un antiguo gafo ciego del segundo piso. En la cocina había una estufa de gas portátil, una gran lata con restos de sangre, una bolsa de patatas medio llena y un montón de huesos humanos tirados en una esquina. Fue entonces cuando los agentes se dieron cuenta. Los convictos, cuyas huellas dactilares se encontraban por todo el apartamento, se estaban comiendo a esa gente. No sé por qué ni por qué puta razón, simplemente se puede robar comida, como esas patatas, pero se las estaban comiendo. Todo apuntaba a esta conclusión. Al interrogar a los demás inquilinos, los investigadores no encontraron nada nuevo. Los pocos que aún vivían allí, menos de 10 personas en total, afirmaron unánimemente que nunca habían visto allí a ningún hombre desconocido. Pero el anciano ciego dijo que la noche antes de que la militsilla hiciera una visita a ese piso alguien estuvo intentando entrar por la fuerza en su apartamento durante varias horas seguidas, pero sin éxito. El caso se estaba volviendo más y más serio por momentos. Dejaron a 2 agentes en el apartamento para que tendieran una emboscada, mientras que mi abuelo fue directamente a la oficina del fiscal, exigiendo que involucraran a los federales, porque este caso estaba claramente fuera de su alcance y sabía demasiado bien quién tendría que responder por toda esta mierda si se volvía aún más grave. Imagínense, un asesinato en masa, más 2 convictos fugados. El caso le fue arrebatado con sorprendente rapidez, casi nadie de los presentes intentó siquiera discutir con él. Los 2 agentes, que pasaron la noche en ese piso y casi se volvieron locos por el hedor y el asco, fueron liberados de su desagradable deber, aunque de todas formas los asesinos nunca volvieron a su piso. Todos los implicados fueron interrogados a fondo por los federales, el propio abuelo y sus superiores inmediatos recibieron una patada en el culo por su torpeza, pero nadie perdió su cargo ni fue degradado, y estos se hicieron cargo del caso. La información que me queda podría clasificarse como rumores contados durante las pausas para fumar, pero si empiezas a contar la historia, tienes que terminarla, aunque no conozca todos los detalles. Los rastros de los perpetradores se encontraron no muy lejos de la ciudad, cerca de un gran bosque que se extiende por decenas de kilómetros. Allí había un lugar llamado el albergue, aunque en realidad era más bien una cooperativa de casas de campo que constaba de unas 40 casas. Mi suposición es que la llamada vino de allí. Sin embargo, los federales no lograron apresar a ambos, y he aquí el motivo. Ya los estaban persiguiendo por el bosque, cuando de repente tropezaron con el más viejo, tirado en el suelo y sonriendo como un loco. Al parecer, su amigo se rompió la pierna con algo pesado y procedió a escapar solo. Lo arrastraron hasta un coche y lo interrogaron, pero nadie consiguió sacarle ni una sola palabra, solo seguía gimiendo y gruñendo, como un animal. El más joven nunca fue encontrado, a pesar de que un grupo de búsqueda peinó todo el puto bosque con perros. El mayor siguió lloriqueando y temblando todo el camino hasta la comisaría, pero en un momento dado se cayó. Resultó que consiguió morderse la lengua.
Los médicos consiguieron salvarle la vida, de nuevo, según los rumores. Se mostró poco cooperativo, fue reconocido oficialmente como demente y fue encerrado en algún manicomio especializado para el resto de sus días. Ni yo, ni mi abuelo podemos avalar una sola palabra de la parte anterior, como pueden comprender. Pero solo hay una versión correcta de los hechos, no hay misterios aquí. 2 convictos fugados estuvieron jodiendo en algún sitio durante 15 años enteros y consiguieron llegar desde los Urales a Moscú. Probablemente pasaron por muchas cosas en sus viajes. Y en algún momento se vieron obligados a comerse a alguien para evitar morir de hambre, tal vez a otro vagabundo o a un turista cualquiera. Al parecer, esta experiencia les afectó mucho psicológicamente y adquirieron el gusto por la carne humana. Después de eso, cambiaron de menú, convirtiéndose poco a poco en un par de putos animales, si el más viejo sirve de indicación. Y solo aquí, en la región de Moscú, se volvieron más atrevidos y se comieron a alguien que sería buscado, porque encontrarlos, básicamente, no era tan difícil. Pero hay otro factor. Tenían un sentido del peligro casi animal, y siempre se las arreglaban para adelantarse a la persecución de la militsilla solo por un día o 2. Eso es todo. Por cierto, fue realmente espeluznante tomar estas fotos, sabiendo que en teoría uno de ellos sigue huyendo, aunque debe ser muy viejo hoy en día, esos lugares ahora están tan lejos de cualquier civilización adecuada como lo fue en ese entonces. Además, nunca me gustaría estar en los zapatos de ese viejo ciego durante esa noche. Esta parte de la historia siempre me ha hecho sentir un escalofrío. Esto ocurrió durante el verano del 96. Este caso difiere de los anteriores porque, en primer lugar, ocurrió en una buena zona de la ciudad, en la que yo vivía, por cierto, y, en segundo lugar, porque escuché parte de esta historia de primera mano, incluso antes de que mi abuelo me la contara. Una noche, alrededor de la 1 de la madrugada, un hombre irrumpió en la comisaría de mi abuelo, desvariando como un loco y sujetando a una mujer que lloraba con un vestido roto. Tras conseguir calmarlo, los agentes de guardia empezaron a escuchar su historia. Él, 32 años, empresario de poca monta, recibió la visita de unos amigos esa noche, y le pidió a su mujer, 27 años, ama de casa, que cogiera a su hijo, un niño de 8 meses, y se fuera a dar una vuelta a la manzana. ¿Qué tipo de visita y de qué tipo de amigos te hace pedirle a tu mujer que se lleve a tu hijo y se vaya de casa a las 11 de la noche? Es una cuestión aparte, y algunos investigadores intentaron relacionar esta visita con lo que ocurrió después y tuvieron cierto éxito con ello, después de hacer algunas comprobaciones sobre esos amigos, que tenían conexiones bastante evidentes con una gran banda local. Está claro que les pagó dinero por protección, ya que tanto a él como a su negocio les iba bien, pero volveré a hablar de ello más adelante. Al cabo de 1 hora y 10 minutos, por fin consiguió deshacerse de sus amigos y empezó a preocuparse por su mujer, que aún no había regresado. Cuando salió de la casa no la vio por ninguna parte y empezó a dar vueltas alrededor de su complejo de apartamentos, gritando su nombre, cuando de repente se tropezó literalmente con la carriola volcada, tirada en la oscuridad. La carriola estaba tirada en esa calle asfaltada que se ve en la primera foto. No había farolas en esa calle por aquel entonces, y tampoco las hay hoy. Las más cercanas están a unos 30 metros, cerca del paseo que se extiende a lo largo del borde del bosque, así que sí, no se puede ver una mierda allí por la noche. Cuando se dio cuenta de que la carriola estaba vacía empezó a entrar en serio pánico, pero entonces escuchó unos sollozos que venían del bosque y corrió hacia ahí, donde encontró a su esposa, llorando y deambulando entre los árboles en estado casi inconsciente. Al no obtener ningún tipo de respuesta de ella, la metió en su coche y se dirigió hacia la comisaría. Mi abuelo tuvo casi el mismo éxito, ella respondía lentamente, ni siquiera podía recordar su propio nombre al principio. Estaba claramente en estado de shock, así que llamaron al médico inmediatamente. Pero algo sí aprendió mi abuelo, al hacerle básicamente las mismas preguntas una y otra vez. Para resumir su incoherente discurso, esto es lo que ocurrió.
Iba caminando por esa misma carretera cuando algo grande se precipitó hacia ella desde la dirección de un complejo de apartamentos, la empujó, cogió a su hijo de la carriola y corrió hacia una torre de hierro y luego hacia el bosque. Ella siguió a ese algo hasta el bosque, pero no logró alcanzarlo. Además, sí, así es exactamente como ella lo llamó. Algo, eso lo recordaba muy bien mi abuelo. Después de eso, hubo una teoría sobre un gran animal, pero la contaré más adelante. El médico, que llegó para entonces, la examinó, encontrando magulladuras y pequeños arañazos, que probablemente recibió mientras perseguía al secuestrador por el bosque. No se encontraron más daños, pero sí que estaba en estado de shock. El médico aconsejó que se le diera glicina, o glicerol, joder si sé lo que he escrito en mis notas, no me molesten por ello, que durmiera un poco y que evitara el estrés, reprendió a mi abuelo por interrogarla en ese estado. También aconsejó hospitalizarla si su estado no mejoraba al día siguiente. Se decidió, sin muchas esperanzas, realizar una búsqueda, mientras el rastro estaba caliente, con ayuda de un sinólogo y su perro. La torre de hierro se encontró bastante rápido. A 250 metros del lugar donde se encontró la carriola había una línea eléctrica aérea, que se puede ver en la foto adjunta. En realidad encontré dos de esas torres allí, pero la segunda está demasiado lejos, y hay algunos almacenes cerca de ella en lugar de bosque, así que apuesto a que tengo la correcta. Durante el examen de la carriola, algunas cosas extrañas comenzaron a suceder. El perro, un pastor alemán de pelo largo, un macho enorme, vi a ese perro unas cuantas veces en mi infancia y, efectivamente, era enorme, empezó a actuar de forma errática. Gruñendo a la casa, apretando la cola, ignorando las órdenes del sinólogo, que estaba bastante sorprendido por ese comportamiento de un perro adulto que nunca había actuado así. Fue él quien propuso una teoría sobre un gran animal salvaje que podría haber provocado que el perro, no familiarizado con la caza, reaccionara así. En la tela que cubría la carriola, había una pequeña brecha desgarrada a la que nadie prestó mucha atención. Después de todo podría haberse desgarrado durante su caída sobre el asfalto, cubierto de pequeñas piedrecitas y pedazos de vidrio roto, pero mi abuelo lo notó de todos modos, tal vez tuvo algunas ideas al respecto. No se encontró ningún rastro de sangre en el interior de la carriola ni en el suelo que la rodeaba, incluso lo comprobaron 2 veces durante el día. Nada, pero la carriola fue llevada a un peritaje de todos modos, que no dio ningún resultado. Cuando por fin llegaron a la torre, a pesar de que el perro se comportó de forma totalmente inadecuada y se negó rotundamente a seguir el rastro, empezaron a plantearse qué hacer a continuación. No había huellas evidentes y el perro no ayudaba. Así que retiraron al sinólogo, mientras que los agentes empezaron a rebuscar en la parte más cercana del bosque con linternas, para limpiar su conciencia, pero fue en vano. Otro anón ruso aquí, en ausencia del OP. Voy a concluir la historia. Por la mañana han llamado al hombre cuyo hijo había desaparecido, pero este había informado de que su mujer no había mejorado, y que la iba a llevar a un hospital. La enviaron al manicomio durante algún tiempo, pero incluso después de ser liberada no pudo contar nada nuevo, como si hubiera perdido la memoria. Solo quedaba una conexión: los amigos del hombre. Pero, para no convertir todo esto en uno de los aburridos episodios de Rusia Criminal, nota del traductor. Un programa de televisión antaño popular que documentaba todo tipo de jugosos crímenes, en resumen, no llevó a ninguna parte. Y mira tú mismo. El empresario era de poca monta, por decirlo suavemente, y las demandas siguen su desaparición. ¿Y qué es lo extraño y aterrador de esta historia, pensarán ustedes? El hecho de que dentro de un mes la misma casa había visto un caso similar. 2 hermanos, el mayor tenía 10 años, el menor 7, jugaban detrás de la casa, hurgaban bajo las ventanas con la esperanza de encontrar algo interesante. El hermano mayor, naturalmente, fue encargado por los padres de vigilar al menor. El resto está tomado del testimonio del hermano mayor después de que su padre lo llevara a la militsilla. Era poco antes de las 10 de la noche, hora de volver a casa, cuando el hermano mayor se dio cuenta de repente de que el hermano menor estaba quieto y miraba fijamente en una alcoba oscura bajo el balcón del primer piso. Puede ver tales alcobas en la segunda foto, quizás, incluso es una de ellas. El hermano mayor intentó llamar al niño varias veces, pero este no reaccionó.
Al ponerse en camino hacia él, se quedó helado cuando unas patas cubiertas de pelo aparecieron de la alcoba y arrastraron al niño hacia el interior, sin que éste emitiera ni un solo sonido. Cómo había conseguido detectar el pelo de las patas en la oscuridad es una cuestión interesante, ya que allí no había farolas. Al principio, el chico se quedó quieto y miró en la oscuridad. Por un momento llegó a pensar que había visto unos grandes ojos blancos, algo que, sin duda, nunca sería capaz de ver. Luego salió corriendo lo más rápido que pudo hacia su casa, donde su padre, que estaba bebiendo cerveza después de un largo día de trabajo, y tras abofetear al muchacho por mentir, fue a buscar al hijo menor con una linterna. Examinó todas las alcobas, pero no encontró nada en absoluto, excepto un agujero perforado en una esquina de una de ellas que, probablemente, conducía al sótano de la casa. Pero ese agujero era demasiado estrecho para un hombre adulto, solo un niño podría pasar. Pero el padre no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Tomó una palanca, rompió la cerradura de la puerta del sótano y bajó allí. Desgraciadamente, tras recorrer todo el sótano, no encontró nada. Había un fuerte olor a podredumbre, que fue comprobado por el abuelo, que examinó el sótano más tarde, y algo más en el aire. Un olor extraño, casi pesado, aunque el abuelo no podía oler nada de eso. Pero al final no se encontró nada. Eso es todo, amigos. Lo curioso es que yo conocía a ese chico desde mi infancia. Estábamos en el mismo grupo, era un poco mayor que yo, y la historia que contó a la militsilla se ajusta casi a la perfección a lo que nos contó después de aquellos sucesos. Nunca fue un tipo particularmente alegre y alma de la compañía, pero después de aquellos sucesos apenas salía, se volvió algo temeroso y casi le daba pánico encarar la parte trasera de su propia casa, negándose rotundamente a ir allí. Así que, por un lado, me lo creo personalmente, pero por otro, quién sabe qué historia puede inventar un niño. Pero está el asunto de la versión de la mujer, que, de nuevo, estaba en estado de shock, y, por tanto, fue una mierda de testigo, y de un perro guardián que se metía el rabo entre las piernas como un cachorrito, lo cual es altamente atípico. La versión animal es dudosa, diría yo. En primer lugar, ¿a qué clase de animal le gusta arrebatar a los niños pequeños sin dejar huellas? En serio, 2 casos similares en el mismo lugar, y en todo un mes nadie vio nada, y en segundo lugar, si tenemos en cuenta el agujero que lleva al sótano, ningún animal grande cabría en él. Por supuesto, están los amigos del hombre del primer caso, pero como he dicho, no tiene sentido para ellos, ya que el segundo hombre no tenía nada que ver ni con el comercio ni con el crimen, y tendría más sentido robar a los 2 niños, supongo. Así que, a decir verdad, no tengo ninguna idea que compartir sobre este tema. Desgraciadamente, eso es todo lo que hay, nunca más se supo del Anon con el abuelo investigador.